The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ok. ¿Se escucha claro? ¿Se escucha bien? Por ahí dicen que se escucha algo de eco. ¿Es correcto? Ok. Ok, muy bien. Nada más, digo, el tema es que se entienda, si se deja de escuchar o no se entiende por el eco, me dicen, por favor. Si están de acuerdo, vamos a empezar. Ok. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me llamo Fernando Herrera, soy socio director de AML Consultoría Especializada. Somos un despacho especializado en temas de prevención a dinero. A muchos de ustedes ya los conozco, ya nos conocen. Me da mucho gusto saludarlos. Un agradecimiento a Sofón por la invitación. Hemos trabajado mucho con ellos, somos patrocinadores este año de una serie de eventos y pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Miren, les platico. Dicen que se fue el audio. ¿Es correcto o si me escuchan? Ok, ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre 3 temas importantes para ustedes. El tema del dictamen técnico, por ahí la Comisión Nacional Bancaria hace aproximadamente un mes, nos dio una estadística que la verdad es que sí preocupa un poquito. No hay muchas SOFOMES que tengan el dictamen positivo y el tiempo se está acabando. Y de hecho, ese es el principal tema que quiero tocar en este webinar. La verdad es que eso es algo urgente. Dentro de todas las cosas que tienen que hacer este año, eso es lo más urgente de todo para los que no han obtenido el dictamen positivo. Entonces les voy a platicar cómo hacerle, qué es lo que necesitan, cuáles son las estadísticas que nosotros conocemos. Les platico que más de 75 de nuestros clientes ya tienen dictámenes positivos, procesos en los cuales los hemos ayudado a obtenerlo. Entonces, pero hay mucho por hacer, pues hay muchísimo trabajo por hacer. Eso es algo que les quiero compartir el día de hoy para facilitarles ese proceso. Número 2, les voy a platicar de la actualización del manual que se viene para junio. Es una actualización obligatoria porque deriva de la reforma del 31 de diciembre de 2014. Y digo que es obligatoria porque incluso si no les aplica lo que viene en esa reforma, por alguna razón, lo van a tener que poner en el manual y lo van a tener que mandar a la bancaria. Eso es a más tardar el 30 de junio, les voy a platicar sobre eso. Y les voy a platicar sobre un tema novedoso que ha causado muchos comentarios, mucha polémica incluso, que es la certificación del oficial de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, ya es un hecho, sí, ya incluso hay un calendario. Ustedes como SOFOM tienen que capacitar a sus oficiales a más tardar en agosto, empezar el proceso de certificación a más tardar en agosto de 2016. Y no va a estar sencillo. Por supuesto que es factible si se ponen a estudiar, si se le da la seriedad, pero no va a ser un proceso ni sencillo ni automático. La verdad es que sí va a requerir mucho compromiso por parte de ustedes, y también de ese tema les quiero platicar bastante el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Sin bronca?
Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. ¿Cuánta gente hay? 36. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Ustedes, como saben, ustedes son SOFOMES de las que se les llama no reguladas. Les voy a platicar qué es lo que tienen que hacer. Ustedes ya lo saben, lo han vivido durante este tiempo. Las que sean de nueva creación, pues ya también saben a lo que me refiero, porque ahora les piden obtener el dictamen técnico de manera previa a poderse dar de alta en Conducef. Entonces, ustedes sabrán seguramente de lo que voy a hablar ahorita. Sin embargo, creo que vale la pena repasarlo, vale la pena platicarlo. Ustedes como SOFOM tienen una serie de obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. No nos vamos a meter con Conducef hoy. Conducef es otro tema, y para lo único que vamos a mencionar hoy Conducef es que después del dictamen técnico tienen que ir con Conducef a renovar su registro. Esa es la única mención o referencia que voy a hacer a ellos. Realmente hoy vamos a hablar de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del tema de prevención del lavado de dinero que es el que nos ocupa, ¿no? Ustedes como SOFOM no regulada tienen una serie de obligaciones en materia de PLD. Lo podemos ver en esta lámina, en este flujo. Hay un manual que deben tener. El manual cada vez debe ser más robusto. Deben de tener un sistema con funcionalidades de prevención del lavado de dinero. Deben de tener capacitación anual. Esto es para prácticamente todo el personal de la entidad, directivos, funcionarios, empleados que estén en áreas de atención al público, de administración de recursos, el oficial de cumplimiento, el comité. Todo el personal que caiga en esos supuestos debe estar capacitado cada año. Y luego, como ustedes saben, hay un oficial de cumplimiento forzoso. Toda SOFOM debe tener un oficial, que es la figura que ahora la comisión está esperando, o está pidiendo o requiriendo que se certifique. Y también para los que tienen 25 o más personas, o para también quienes lo quieren hacer de manera voluntaria, deben de tener un comité de comunicación y control, que en pocas palabras es una especie de soporte hacia el oficial de cumplimiento a efecto de tomar decisiones de manera colegiada y que no todo recaiga sobre una sola persona, ¿sí? Insisto, el comité no es obligatorio en todos los casos. Deben tener 25 más colaboradores para que se vuelva obligatorio. Conozco muchas SOFOMES que ya con que tengan 10, 15 empleados o 10, 15 funcionarios, ya piensan, ya han preferido armar un comité para quitarle un poco de responsabilidad y ayudar un poco más a sus oficiales de cumplimiento. En fin, de esta administración de obligaciones, que es el manual, el sistema, la capacitación, el oficial, etcétera, vienen dos grandes procesos. Uno lo podemos ver del lado izquierdo, que es atender a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por atender me refiero las inspecciones, los requerimientos, los trámites, el envío de información, todo lo que sabemos que se tiene que hacer ante la comisión. Y luego tenemos un proceso central, un proceso que podemos ver aquí en medio de la lámina, que es conocer a mi cliente, es decir, integrar su expediente, buscarlo en listas negras, ver si es político, todo este tipo de cosas para yo conocer realmente a mi cliente, a qué se dedica, de dónde vienen sus recursos, qué riesgo me implica en materia de lavado de dinero, etcétera. De ahí va a derivar un perfil transaccional que básicamente se traduce como qué es lo que yo espero de mi cliente, qué sería normal. De ahí pasamos a un grado de riesgo. Tengo que definir qué riesgo me implica ese cliente, no riesgo de crédito, pero sí riesgo en materia de lavado de dinero. En otras palabras, qué riesgo existe de que los recursos de mi cliente sean de procedencia ilícita o que provengan de un delito. Ese es el riesgo que yo tengo que medir en el tema de PLD. Si el cliente es de alto riesgo, tengo que tomar algunas medidas adicionales, visitarlo, hacerle un cuestionario adicional, autorizarlo por un directivo, actualizar el expediente cada año. Hay una serie de procedimientos adicionales para ellos. Luego mi sistema tiene que monitorear las operaciones de mi cliente contra los perfiles que yo tengo de él y además permitir la recepción de reportes por parte de mis propios empleados. ¿Qué pasa si un empleado ve algo que no le gusta respecto a un cliente o un compañero? Debe tener forma de avisárselo al oficial de cumplimiento. Todo esto genera alertas. Esas alertas se tienen que revisar. Hay alertas que tengo que reportar a fuerza, como lo son las famosas operaciones relevantes de $10,000 o más en efectivo.
Y hay otras alertas como las inusuales o las preocupantes que yo tengo que reportar después de haberlas dictaminado. O si decido no reportarlas, tengo que justificarlas y dejar evidencia de esa justificación. Y finalmente toda esta información, los expedientes, las alertas, los registros, los reportes, todo, absolutamente todo, lo tengo que conservar por un periodo de 10 años después de concluida la relación comercial, la relación de negocios con el cliente. En pocas palabras, esas son sus obligaciones de PLD. Evidentemente se dice mucho más fácil de lo que se hace. Es todo un proceso, son muchas cosas. Simplemente hacer el manual requiere algunos temas muy, muy precisos. La pregunta que hacen, al final, con mucho gusto leo la mayor cantidad de preguntas, pero iré contestando algunas en el Inter. Me preguntan si las operaciones relevantes no se pueden justificar. No, no se pueden justificar. Las relevantes, si suceden, se reportan siempre, invariablemente. Lo que sí puede pasar, muchas veces una operación relevante también la puedes considerar inusual. La relevante la reportas a fuerza, porque la ley así te lo pide, pero la inusual sí depende de la dictaminación. Entonces, el hecho de que reportes algo como relevante no quiere decir que lo vas a reportar forzosamente como inusual. Pero contestando a la pregunta, sí, las relevantes siempre, absolutamente siempre, se reportan. Es un reporte fijo, no está sujeto a criterio ni a discreción, ¿no?, del oficial de cumplimiento. Bueno, para continuar, esto es lo que hay que hacer. Y luego hay otros 3 procesos que básicamente abarcan todo este flujo que les acabo de contar, que son la auditoría anual de prevención del lavado de dinero, que como ustedes saben nosotros somos un despacho primordialmente auditor. Acabamos de cerrar un proceso en febrero de más de 140 auditorías a SOFOMES no reguladas. Hay otros despachos que también hacen auditorías, porque la verdad es que es una cantidad considerable de entidades auditadas. Hay 7,000, prácticamente 7,000 entidades financieras en el país, la totalidad de las cuales tienen esta obligación. Ustedes como SOFOM tienen una obligación adicional que se llama dictamen técnico. Este dictamen técnico, del cual vamos a platicar ahorita al detalle, es una especie de certificación para la SOFOM de que por lo menos tienen lo mínimo indispensable en materia de PLD. La autoridad decidió tomar ese dictamen técnico como su pasaporte para poder renovar registro en Conducef. Quien no tenga dictamen técnico no puede renovar el registro ante Conducef. Y si llega el 4 de julio de 2015, que está ya a la vuelta de la esquina, por cierto, si llega esa fecha y ustedes no tienen el registro renovado en Conducef, por el Ministerio de Ley van a perder su registro como SOFOM, lo cual yo quiero pensar que nadie quiere, ¿no? Y precisamente por eso es que estamos aquí en esta plática. Y finalmente está la nueva obligación de la certificación del oficial. No sé, que no haya confusión, no es lo mismo que el dictamen técnico, es una cosa completamente distinta, ni es una capacitación común y corriente. La certificación la va a otorgar directamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Van a necesitar hacer un examen, se tiene que cumplir con ciertos prerequisitos. Hay una serie de cuestiones ahí que van a tener que cumplir, que les voy a platicar más adelante, pero esa es la novedad, ese es el tema. Cuando pase esta avalancha, esta tormenta del dictamen técnico, inmediatamente viene otra, que es la certificación de sociales de cumplimiento. Y es muy importante que vayan tomando cartas en el asunto, es muy importante que ustedes lo empiecen que sean oportunos en su planeación. Ahorita les platico por qué. Entonces vamos a seguir. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, el hecho de incumplir con estas obligaciones genera sanciones. Si ustedes operan con una persona que está en la lista de personas bloqueadas, los pueden multar con hasta el 100% de la operación, de esa operación o de ese servicio o de ese acto. La lista de personas bloqueadas no ha sido publicada, hay que decirlo, ahorita les digo qué es eso.
hasta el 100% de una operación inusual o una serie de operaciones inusuales que no hayan sido reportadas y que no estén debidamente sustentadas. Y luego tenemos un rango de entre 700,000 y 7 millones de pesos por incumplimientos que tengan que ver con operaciones relevantes, ya sea la omisión o la extemporaneidad de las mismas, operaciones preocupantes, conocimiento del cliente, es decir, expedientes, que los expedientes estén mal integrados, o que mis clientes no tengan un grado de riesgo asignado, que no conserve yo la información 10 años, que mis sistemas sean deficientes o que no tenga, o que el oficial o el comité no estén haciendo la chamba que les corresponde. Todo eso se considera infracción grave y se multa con entre 10,000 y 100,000 días de salario, que como ya dijimos son entre 700,000 y 7 millones de pesos. Ojo, jóvenes, esto es a partir del 10 de enero del año pasado, esto es a partir de la reforma financiera. Antes las multas eran un poquito más laxas, eran un poquito más bajas. La verdad es que sí las apretaron bastante. Ahora con la reforma financiera hay que tener mucho cuidado. La comisión sí está siendo agresiva con el enforcement, vamos a llamarle así, de todo esto. Les platico un ejemplo claro. La fecha límite para presentar el informe de auditoría era el 1 de marzo, el domingo 1 de marzo. El 2 de marzo, el Citi, el 3 de marzo, perdón, el famoso Citi ya estaba cerrado, ya no se podía presentar ni siquiera de manera extemporánea el informe de auditoría, por lo menos no a través del Citi vía electrónica. Entonces la comisión se está tomando muy en serio este tema, que así debe de ser, y por lo tanto ustedes también es importante que sean muy cuidadosos con sus plazos y con sus obligaciones. Y finalmente tenemos sanción de 2,000 hasta 30,000 días de salario, que va de 140,000 a 2 millones de pesos por cualquier otra violación a las disposiciones. Les pongo un ejemplo. Todas esas entidades que no presentaron el informe de auditoría 2014 a más tardar el 1 de marzo pasado, seguramente no tarda en llegarles por ahí una sanción de 140,000 pesos, que muchas veces va a exceder el costo de la propia auditoría. Por lo mismo, insisto, hay que tener mucho cuidado con sus plazos. No hay prórrogas, no hay ningún tipo de amplitud o de latitud por parte de la autoridad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo esto. Estas son las sanciones. Ahora vamos con los 3 temas que nos ocupan el día de hoy. Dictamen técnico. Si alguien estuvo en el webinar de febrero, por ahí les di un webinar muy similar a este en febrero, verán información que ya conocen, pero verán información también actualizada, porque han pasado 2 meses, 3 meses, y claro que han cambiado las cosas. Dictamen técnico. Como platicamos, el dictamen técnico en sentido positivo es obligatorio para poder renovar el registro en Conducef. Si no lo hacen, la entidad, la SOFOM, va a perder su carácter por el Ministerio de Ley. Esto, les platico, no es una amenaza vacía por parte de la autoridad. El dictamen técnico solamente existe para 3 tipos de entidades: SOFOMes no reguladas, transmisores de dinero y centros cambiarios. Ustedes son los últimos en hacerlo. Los centros cambiarios de transmisores de dinero lo tuvieron que hacer el año pasado, a más tardar el 7 de septiembre, y no les fue bien, y sí se las cumplieron. Llegó el 7 de septiembre y al otro día dejaron de existir una buena cantidad de ese tipo de entidades o de ese tipo de instituciones. Entonces no se arriesguen, no creemos que vaya a haber prórroga. Si aún no tienen su dictamen, hay que ponerse a trabajar, porque la verdad es que estamos justo en el límite de poder solicitarlo con cierta oportunidad todavía, ¿no? Una vez ingresado el trámite en el Citi, la comisión tiene 60 días para emitir una resolución, ya sea negativa o positiva. En ese mismo periodo de 60 días, por una sola vez, les pueden tirar una prevención. Una prevención básicamente es una especie de observación o una serie de observaciones respecto a cosas que a la bancaria no le gustaron en el trámite. Usualmente esas observaciones tienen que ver con el manual, hay que decirlo. Pero hay de todo, ¿no? De repente contestan mal los cuestionarios, de repente hay una serie de cosas, pero en general las observaciones, las prevenciones son por el manual. Una vez que haya una prevención, ustedes tienen que corregirlo, tienen 10 días hábiles para subirlo otra vez el trámite y continuarlo. Si después de la prevención
a la bancaria le sigue sin gustar algo, entonces ya no los va a volver a prevenir y simplemente les va a rechazar el trámite. Ojo, el hecho de que les rechacen el trámite no quiere decir que no lo puedan volver a presentar. Lo pueden volver a presentar, pero lo van a tener que hacer todo desde el inicio. Lo único que se ahorran es el pago. El pago se hace una sola vez. Pero si les llegan a rechazar, si les llegan a prevenir y luego a rechazar un trámite, lo van a tener que reingresar desde cero. El plazo ya está corriendo y es el que ven ustedes en la pantalla. Empezó el 7 de octubre de 2014 y termina el 4 de julio, pero el 4 de julio es la fecha para hacer dos cosas. Uno, tener el dictamen positivo ante la bancaria y dos, ir con Conducef y renovar su registro. Son las dos cosas. Entonces, los que ya tengan su dictamen positivo, tampoco se duerman en sus laureles, hay que apurarse para meter esa renovación ante Conducef. ¿Ok? El dictamen técnico deberá renovarse cada 3 años. Esa es la duración. Aquí les quiero platicar algo que nos platicó la propia Comisión Nacional Bancaria y en cierta forma así lo habíamos previsto, pero creo que vale mucho la pena compartírselos. El hecho de que el dictamen tenga una validez de 3 años tiene una razón de ser, no es una idea al aire nada más. Ustedes estarán de acuerdo, los que ya tienen su dictamen o los que ya saben cómo es el proceso, que finalmente el dictamen que les están dando es con base en documentos, un manual que ustedes enviaron, unas cartas que ustedes firmaron, una serie de cuestiones en las que ustedes firmaron y dijeron, yo cumplo con esto, yo tengo esto, este es mi manual, etc. El hecho de que ustedes hayan mandado esa información y que la bancaria les haya dado un dictamen positivo porque tienen un gran manual y porque todo estuvo en orden, de ninguna manera quiere decir que realmente lo hagan en la práctica. Y entonces la bancaria lo que va a hacer es, hay un parteaguas el 4 de julio, evidentemente, pero después de eso la bancaria, con las SOFOMES que se queden, que como vamos hoy, pues no van a ser muchas, ojalá sean muchas, pero la verdad es que la perspectiva no es buena, ahorita les enseño en estadísticas, las va a empezar a revisar, las va a empezar a inspeccionar para ver si es cierto que hacen en la vida real lo que dice ese manual o lo que ustedes firmaron o lo que ustedes afirmaron que hacían, ¿no? Entonces, es muy importante, insisto, que no nos quedemos dormidos en nuestros laureles. El hecho de que nos den el dictamen positivo no quiere decir que ya la hicimos por los próximos 3 años. Quiere decir que hay que ponerse ahora a trabajar para que realmente nuestras acciones reflejen lo que dice ese manual y lo que dicen las cartas que firmé como oficial de cumplimiento, ¿no? Me preguntan alguien que ya tiene el dictamen, que aún no sale la escritura del registro público, ¿podemos iniciar el trámite de renovación? No, si tienen que esperar, tengo entendido que Conducef sí les pide la escritura ya liberada, pues sí van a tener que esperar, nada más sí, pues denle velocidad ahí con el trámite, ¿no? Por ahí me hicieron otra pregunta. Nos dicen que 3 años pudiera limitarnos las solicitudes de crédito de líneas de fondeo a largo plazo y nada contribuye al cumplimiento del objetivo fundamental de la reforma financiera. Pues sí, finalmente, lo podemos interpretar de muchas formas. Sí creo que el tema del PLD, desgraciadamente, a lo mejor por culpa de la propia autoridad, lo tengo que decir, empezó al revés, ¿no? Empezaron a operar antes de tener las obligaciones de PLD y ahora como que la autoridad quiere meterlos a todos al redil, igual que como lo hizo con los bancos hace 11 años. Y probablemente, pues sí, de repente sea muy estricto todo esto y pareciera que se contrapone, ¿no? Con todo el tema de inclusión financiera y de la reforma financiera, etcétera. Pero bueno, pues así está el tema y el tema es que hay que cumplir, ¿no? Fecha límite para el trámite de la solicitud del dictamen técnico, esa es la pregunta del millón. Vamos a hacer cuentas. Fecha límite para ingresar renovación en Conducef, 4 de julio. Si decimos que la bancaria se puede tardar 60 días en liberarte un dictamen técnico, nos tenemos que ir al 4 de junio y luego al 4 de mayo, vámonos 2 meses para atrás. Pero, además, los pueden prevenir en una ocasión, ¿sí? Por 10 días hábiles, dándoles un plazo de 10 días hábiles para corregir.
Entonces restemos de otros 10 días hábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos justo en las fechas límite para tramitar el dictamen con cierta tranquilidad. ¿Sí? No se tarden más allá de la próxima semana. Esa es mi sugerencia. Si pueden esta de una vez. De hecho, por eso le propuse a Sofom que diéramos el curso en esta semana, o que diéramos el webinar en esta semana, porque son los últimos días para hacerlo de manera oportuna y tranquila. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a seguir. Las acciones a realizar para el dictamen técnico conllevan 4 pasos. Los 4 pasos los van a poder ver aquí en la pantalla. Esta es una pantalla del trámite oficial del dictamen técnico. Está directamente en el CITI, no tiene pierde. Entonces vamos a sintetizar rápido. 4 pasos. Capturar información referente al representante legal, al oficial de documento y en su caso del comité. Eso está muy fácil, eso lo hacen en 5 minutos, no pasa nada. Luego viene lo complicado, que es responder un cuestionario. El cuestionario se ve así, lo van a ver ahorita. Aquí está. Es un cuestionario referente al manual. Son 83 preguntas en las que ustedes tienen que ir diciendo pregunta por pregunta si tienen criterio documentado, procedimiento documentado y en qué páginas del manual tienen esos criterios, esos procedimientos documentados. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Esta es la página 1 de 19. Es un ejemplo nada más. Perdón, yo no sé qué hice. Un segundito. ¿Me siguen escuchando bien? Hola, hola. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, esta es la parte más compleja. Ojo, el hecho de que no les aplique algo, para los que no han hecho el trámite y para los que desconocen un poquito a lo mejor el tema, el hecho de que no les aplique algo en el manual, ¿sí? No quiere decir que no lo tengan que poner, lo tienen que poner y tienen que poner que no les aplique y por qué. Si no, la bancaria lo toma como que se les olvidó documentarlo y les va a rechazar el trámite. Otra cosa, el hecho de que pongan en el manual no me aplica tal cosa porque no opero fideicomisos, por ejemplo, por dar un ejemplo, o no opero con personas morales extranjeras y por lo tanto no aplica establecer un procedimiento de identificación que es perfectamente válido. El hecho de que pongan eso ya es un criterio de excepción. Y cuando contesten el cuestionario van a tener que poner que sí tienen un criterio. No es un criterio de aplicación, es un criterio de excepción, pero sí lo van a tener documentado. Ojo con ese tipo de detallitos, de tips que les estoy dando porque les puede facilitar o agilizar mucho el trámite. Luego les van a pedir generar y firmar, bajo protesta de decir verdad, una serie de documentos, ¿sí? En particular hay uno donde ustedes van a firmar una carta que dice que tienen un sistema automatizado con las 10 funcionalidades de prevención de lavado de dinero previstas en las disposiciones, en la disposición 43 famosa. Ojo, el firmar esa carta implica que se están comprometiendo, que están afirmando bajo protesta de decir verdad, es una declaratoria, que lo tienen. Si al rato viene una inspección de la comisión, va a ser muy importante que realmente lo tengan. Y ni siquiera tiene que llegar la inspección de la comisión. Ojo también con el informe de su auditor, porque si el auditor dice que no tienen el sistema y ustedes firman una carta por las mismas fechas que dice sí lo tengo, ahí hay una clara discrepancia y puede generar un problema. Entonces tengan mucho cuidado también con lo que firman respecto a esa carta. Y finalmente les piden adjuntar documentos diversos, incluyendo los escritos, estos que platicamos,
el comprobante de pago. Acuérdense que el dictamen técnico cuesta 20,000 pesos o 14,000 para los que pagaron la cuota de supervisión en el primer trimestre del año, y les van a pedir subir el manual, la última versión, la versión más reciente del manual, precisamente para que ellos lo puedan machear contra el cuestionario que contestaron, de 83 preguntas. Este es el proceso del dictamen, es fácil de hacer, la verdad es que no tiene ciencia. La ciencia está en tener el manual necesario para pasarlo. Vamos, el trámite no es complejo, lo que es complejo particularmente es el manual. Entonces, así se tramita el dictamen. ¿Cómo actualizo mi manual para el dictamen técnico? Hay un video tutorial, dos videos tutoriales interesantísimos aquí en esta liga que les dejo. Con mucho gusto, esta presentación se las va a proporcionar a SOFOM. Y si no, simplemente es meterse a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Prevención de Lavado de Dinero, y ahí están los videos tutoriales que requieren. Hay unos lineamientos para la elaboración del manual. Aquí está la nota del Diario Oficial de la Federación. Estos se publicaron el 22 de octubre de 2012. También es muy importante que los lean, que sepan qué dicen. Y hay un instructivo para tramitar el dictamen técnico. Como les dije, no tiene ciencia, la verdad es que no se requiere gran instrucción para hacer el dictamen técnico, el proceso como tal. Pero bueno, ahí les dejo. Ese lo tienen que descargar a través del CITI. Es un instructivo que se ve así. Instructivo para solicitar la emisión del dictamen técnico. Es un instructivo, la verdad, largo y bastante detallado, con pantallas, con todo lo que ustedes necesitan saber respecto al trámite. Vamos a ver cómo les fue a los centros cambiarios, a los transmisores de dinero. Si nosotros nos metemos a ver, acuérdense que ellos también tuvieron que tramitar dictamen técnico. Si nosotros nos metemos a ver cómo les fue, pues la verdad es que no es muy alentadora la estadística. Había 1,620 centros cambiarios, de los cuales quedaron 1,056, y de 70 transmisores de dinero quedaron 35. Como decía, esta fecha del 4 de julio no es una amenaza vacía, ya se aplicó con este tipo de entidades en septiembre del año pasado, y ahora viene el momento de las SOFOMES. Por lo tanto, muchachos, muchachas, hay que sacar ese dictamen ya, cuanto antes, ¿sí? Esta es una estadística incluso por estado, por entidad federativa. La verdad es que es un documento bien hecho por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Seguramente sacará uno muy similar en julio, una vez que haya terminado el proceso con ustedes, ¿sí? Muy bien. Perdón. Aquí está. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cómo es un dictamen técnico positivo? ¿Qué es el papel? ¿Cómo es el papel que estoy buscando? Entonces, voy a dar un ejemplo. Esto que van a ver en la pantalla es un dictamen técnico positivo. Como podrán ver, tiene un folio, el cual tapé porque es de un cliente nuestro. Ahí está la fecha. Este es un dictamen muy reciente. Este es del 1 de abril de 2015 a la 1:14 de la tarde. Aquí está el nombre de la SOFOM, el folio, el texto de la autoridad. Aquí nos dice que tiene una vigencia de 3 años y que se requiere renovar en un plazo no mayor a 150 días naturales previos a su vencimiento, para que lo contemplen. Y lo que más nos interesa, hay un sello digital, obviamente, que también lo tuve que cubrir, pero aquí donde vemos la cadena original claramente dice dictamen técnico, resolución positiva. Este es el papel que ustedes necesitan para ir con Conducef y renovar su registro. De hecho, ni siquiera se lo van a tener que presentar a Conducef. Bueno, de hecho, sí, creo que sí se los piden en el expediente, pero al final del día lo más importante es que la Conducef se va a enterar por parte de la propia comisión y va a tener su folio del dictamen técnico, ¿sí? Entonces ahí está el dictamen positivo. Esa es la meta, ese es el objetivo de todos. Y bueno, les comentaba que les iba a dar una estadística, y aquí está. La verdad no es buena. Al 17 de marzo pasado, hace un mes,
la bancaria nos dio los siguientes datos. Nos platicaba que habían solicitado su dictamen 506 entidades, que si consideramos que hay 3.800 registradas en Conducef, pues es un número bastante bajo, considerando lo corto que ya es el plazo ahorita. 224 positivos, 214 en trámite. En trámite quiere decir que están en revisión o que están en prevención, y 68 que han sido de plano rechazados. Me enorgullece mucho decirles que más de 75 de nuestros clientes ya tienen su dictamen técnico positivo. Esa es básicamente la tercera parte de los que hay aprobados por parte de la comisión. Eso habla bien del despacho, pero también habla muy bien de los clientes que le han dado seriedad y que le han dado importancia a este tema, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, muchachos, es sí se puede, sí hay manera de sacarlo, sí es perfectamente factible y posible, todavía están a tiempo de hacerlo, pero le tienen que dar mucha seriedad, lo tienen que tramitar cuanto antes, aquellos de ustedes que no lo hayan tramitado o que no lo tengan positivo todavía, ¿no? Entonces, ahí está la historia del dictamen técnico. Nos quedan pues prácticamente 2 meses y medio, que es el plazo que se podría tardar la bancaria en resolverlo. Entonces no se tarden más allá de esta o de la próxima semana. Esa es el tip, la sugerencia que les puedo dar a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos con el audio? ¿Bien? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Se entiende bien? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Les platicaba, esto mucha gente lo está pasando por alto, estamos tan preocupados con lo del dictamen, estamos tan preocupados con lo de la certificación del oficial, que mucha gente todavía no sabe bien a bien qué es o por qué se va a hacer con eso. ¿Cómo se llama? Pero hay una obligación que ya viene, que es la actualización del manual, y no para el dictamen técnico, sino para efectos de la reforma que salió en diciembre pasado. Antes de entrar a este tema, alguien me pregunta qué pasa si envió la solicitud el 29 de abril del año en curso. Miren, en los procesos que hemos coadyuvado a nuestros clientes con el trámite del dictamen técnico, se están tardando aproximadamente 1 o 2 semanas en resolvernos. La verdad es que hemos tenido muy buena fortuna con la comisión respecto a eso. Igual nuestros manuales, los manuales que nosotros hacemos, a lo mejor ya están muy pulidos y a lo mejor por eso se le facilita un poquito a la bancaria la revisión, pero en nuestra experiencia puedo decir que por fortuna se tardan entre 1 y 2 semanas, pero el plazo de 60 días es el que dice la ley, o es el que dice la disposición. Entonces, se los podrían tomar sin broncas. Yo creo que el 29 de abril todavía, ya hay un riesgo, pero me parece que el 29 de abril todavía es una buena fecha. O sea, todavía creo que alcanza a salir en tiempo, respondiendo a la pregunta. Si alguien me preguntó, ¿a quién se puede acudir en caso de que aún no nos indica la Conducef el estatus de la renovación? O sea, si ya ingresaron, se refieren a que si ya ingresaron a la renovación, van a tener que esperar a que Conducef les dé el estatus. Si no, conocemos un par de despachos que se dedican precisamente a ese tipo de tramitología directamente ante Conducef. Nosotros vemos pura Comisión Nacional Bancaria y puro PLD, pero con mucho gusto contáctenos, ahí van a estar mis datos y les pasamos la referencia. Se tiene más de un mes que se subió la información y aún no nos dan respuesta. Bueno, ahí está precisamente el ejemplo, o el claro ejemplo de que si la bancaria de repente se podría tomar el plazo completo. Ojo con algo, que si la bancaria se llega a tardar 60 días, llega el día 61, tu dictamen es positivo, es afirmativo, la resolución es afirmativa dicta. No nos ha tocado ver que haya sucedido. De hecho, un mes ya se me hace bastante. Yo creo que en breve te han de estar por responder. Me imagino que sí se han metido al Citi a ver cuál es el estatus, a ver si no hay una prevención, a ver si no hay algún tipo de aviso. Si no lo han hecho, háganlo. Si ya lo hicieron y no hay nada, pues simplemente la bancaria se está tomando
un poquito más de días que el promedio, pero todavía está dentro del plazo, ¿no? ¿Qué nos dicen aquí? Bueno, nos habla que conducen una visa del trámite de renovación, que hay que revisar el tablero de actualizaciones, ahí suben el oficio de respuesta. Y que por ahí también dicen que cada viernes actualizan la base de datos. Bueno, esto es para que estén al pendiente y para que estén checando el estatus de sus trámites, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Les platicaba de la reforma a las disposiciones. Que no se les pase esto de noche, porque hay una serie de plazos, uno de ellos ya venció, y hay otros dos que se avecinan. Les platico, ¿sí? En términos generales, las modificaciones a las disposiciones fueron las siguientes. Esto es del 31 de diciembre de 2014. Nuevos lineamientos para integrar expedientes y operar con fideicomisos. Esto le va a aplicar a algunas SOFOMES y a otras no. A las que no les aplique, van a tener que abrir un capítulo en el manual donde digan que no les aplica y por qué. ¿De acuerdo? A los que sí les aplique, pues evidentemente tendrán que documentar sus criterios y sus procedimientos. Luego, obligación de enviar a la comisión un informe de capacitación dentro de los primeros 15 días hábiles de enero de cada año. Esto se supone que era desde enero de este año, pero como no hubo formato, no se tuvo que hacer, seguramente será en enero de 2016. Ustedes van a tener que mandarle a la comisión, así como lo hacen las aseguradoras desde hace muchos años, un informe donde les digan, en enero de cada año, les digan, el año pasado se dieron o se impartieron o se tomaron estos cursos de PLD con estos resultados, y este año planeo dar los siguientes cursos o planeo tomar los siguientes cursos bajo los siguientes parámetros. Eso lo van a tener que hacer, insisto, a partir de enero del año que entra. Obligación de revisar la lista de personas bloqueadas y establecer mecanismos de suspensión, notificación y reporte. Esto, jóvenes, les aplica a todos. No importa el volumen de la SOFOM, no importa el tipo de SOFOM, no importan los productos ni los servicios, esto lo van a tener que hacer todos. Esto tienen que documentarlo en el manual y para esto tienen que tener listo el sistema automatizado, ¿sí? La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2015 y los plazos quedaron de la siguiente manera. El 1 de abril, que ya venció, fue la fecha límite para que ustedes tuvieran listo su sistema para cargar la lista de personas bloqueadas. Ojo, la lista de personas bloqueadas no ha sido publicada por la autoridad, ¿sí? ¿Quién sabe lo que es una lista de personas bloqueadas? Los bancos. Los bancos la usan desde agosto del año pasado. Les está llegando por oficio. Les está llegando un oficio que dice confidencial y la tienen que estar capturando a mano la lista en su sistema. La lista no es larga, la lista tiene muy pocos registros, es gente ya muy dirigida, o sea, está muy enfocada a cierto tipo de gente. La verdad es que son pocos registros, según lo que hemos visto, pero hay algún tema. Mucha gente dice, yo ya lo tengo resuelto porque mi proveedor de software me dijo que apenas salga la lista, él la carga. Ojo, si la lista llega por oficio y llega con carácter de confidencial, ustedes no se la van a poder dar a su proveedor de sistemas. En cambio, su proveedor de sistemas tendrá que habilitarles un módulo donde ustedes puedan capturar manualmente esa lista, si es que trae carácter de confidencial, que es lo más seguro, porque así es como está sucediendo con los bancos. Entonces, ustedes deben tener su sistema listo para capturar la lista, para checar, para verificar si no hay alguien en esa lista, y para que si hay alguien en esa lista lo bloqueen y suspendan toda actividad con ese cliente. Adicionalmente van a tener que mandar un reporte de 24 horas a la comisión y van a tener que notificarle al cliente que lo bloquearon por instrucción de la autoridad y que si está en desacuerdo, que tiene que ir a ejercer sus derechos con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. ¿Cómo les va a llegar esa lista? A los bancos les está llegando por oficio, directamente en el CITI. Seguramente será algo similar con ustedes, ¿no? Obviamente no existe un acuse de recibo al momento de actualizar la lista en el sistema de la SOFOM. No
No sé a qué vaya enfocado el comentario. A lo mejor va enfocado a que lo puede cargar su proveedor. Digo, si trae estatus de confidencial el oficio, si nada más tengan cuidado en el manejo de la información. Pero bueno, insisto, creemos que les va a llegar, igual que a los bancos, por oficio directamente al sitio, ¿sí? Dice, la lista, a eso me refiero, perfectamente. Es correcto, el chiste es que la tengas actualizada y que la revises y que le puedas comprobar a la autoridad y a tu auditor que efectivamente la revisas, ¿sí? Nada más sí tendrían que tener mucho cuidado en que si trae carácter de confidencial, pues evidentemente no haya una evidencia de que se compartió con terceros, ¿no? ¿Es diferente a la lista de personas políticamente expuestas? Esta es una pregunta muy válida. Es completamente distinto. La lista de personas políticamente expuestas es de políticos mexicanos extranjeros y con los cuales no está prohibido operar. Simplemente hay que darles un riesgo distinto, hay que manejarlos con un poco de más cautela, pero no está prohibido operar con personas políticamente expuestas. La lista de personas lo que hace es, y lo voy a decir con todas sus letras, es una lista de presuntos delincuentes, ¿sí? O de delincuentes confirmados, con los cuales está prohibido operar. Es decir, es mucho más seria, mucho más importante y mucho más peligrosa la lista de personas bloqueadas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en consideración. Luego, el 30 de junio próximo es la fecha límite para que ustedes le presenten su manual actualizado a la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? A través del CITI, pero conforme a la reforma que se publicó en diciembre, es decir, todo esto de la lista de personas bloqueadas, lo de fideicomisos, lo de la capacitación, todo esto nuevo de diciembre lo van a tener que incorporar al manual y mandarlo a la comisión a más tardar el 30 de junio próximo, que no se les pase la fecha. Vimos las sanciones hace rato. El no presentar una actualización forzosa de manual, como es el caso, les va a costar 140,000 pesos como multa mínima. Creo que no lo vale. Entonces, mucho cuidado con el plazo, es hora de ponerse a trabajar en este tema y no nada más enfocarse en el dictamen técnico, ¿no? Si ya actualizamos nuestro manual para efectos de la solicitud de dictamen de SPOC, ya debería estar actualizado, ¿correcto? No necesariamente, porque el dictamen técnico todavía se enfoca en el manual previo. Entonces, la obligación del dictamen técnico entró en vigor antes que esa reforma. Entonces, puede suceder que el manual que ustedes tengan está perfecto para el dictamen técnico, pero le va a faltar lo de la reforma de diciembre, que de hecho yo creo que va a ser el caso de la mayoría, con la mayoría de las OFOMES. Entonces, es muy probable que lo tengan que volver a actualizar si es que no trae esa información, que insisto, no era necesaria para el dictamen técnico, pero sí es necesaria para esta actualización de junio. Y finalmente, el 1 de enero de 2016 es la fecha límite para actualizar sus expedientes en caso de que tengan fideicomisos y los tengan que identificar conforme a los nuevos parámetros, y también tendrán que actualizar sus sistemas en caso de que les falte algo que está de lo previsto en la reforma. ¿De acuerdo? Estos son los plazos. Si no los conocían, pues ya los conocen. El 1 de abril ya venció, el del 30 de junio está muy cerca. No hay que preocuparse, muchachos, hay que ocuparse. Hay que hacerlo ya. Insisto, ahorita el ser extemporáneo, el omitir algo puede salir muy caro en cuanto a las multas administrativas. Entonces sí es importante que ustedes tengan conciencia de esto, ¿no? Y finalmente, la certificación de los oficiales de cumplimiento. Preguntan si la nueva actualización del dictamen técnico se debe tramitar en una cuenta. No, el dictamen técnico tiene vigencia de 3 años. Entonces, si ustedes ya lo tramitaron y lo tienen positivo, por eso no se vuelven a preocupar hasta dentro de 2 años que tengan que volver a empezar el proceso previo al vencimiento. Pero no tienen que volverlo a tramitar. ¿De acuerdo? Pero sí tienen que actualizar el manual. De hecho, nosotros hemos elaborado alrededor de 80, sí, ya son 80 y tantos manuales a SOFOMES, los cuales nosotros vamos a empezar a actualizar para efectos de la reforma, ahora en mayo, entre mayo y junio.
de este año, ¿no? Entonces sí es importante que prevean ahí su calendario. Y bueno, llegamos al tema de la certificación del oficial de cumplimiento. ¿Existe forma de que ustedes puedan apoyarnos a los demás para realizar? Sí, por supuesto, a eso nos dedicamos. Esa es una de las principales funciones del despacho. De hecho, todos estos dictámenes técnicos que hemos ayudado a tramitar positivos de manera positiva, precisamente han pasado por este proceso de la revisión del manual y ahora también estamos en el proceso de actualizarlos para efectos de la reforma. A través de los oficios de la lista de personas bloqueadas, ¿dónde más se pueden revisar? La lista de personas bloqueadas solamente les van a llegar a través de la autoridad, no van a ser públicas, no son listas públicas. A diferencia de la OFAC, ¿no? Que las listas de la OFAC están en la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta lista es mexicana, la va a emitir Hacienda y solamente es para ustedes de manera confidencial, ¿sí? A ver, vamos a seguir con lo de la certificación. Les platico. Con todas las broncas que ha habido, no voy a decir nombres de entidades, pero sabrán a quiénes me refiero. Una Sofipo que ahorita anda metida en un broncononón, lo que pasó con un banco internacional hace 3, 4 años, el tema con las SOFOMES, muchos ejemplos que les puedo dar de cuestiones que ha habido ahí medio complejas en el tema de PLD, pues han orillado a la autoridad a diagnosticar qué es lo que está pasando y dónde está el talón de Aquiles, por qué hay tanto incumplimiento, por qué hay tanta extemporaneidad, por qué hay a veces hasta incluso falta de seriedad, ¿no?, con el tema. Pues finalmente, hay que decirlo, se llegó a la conclusión de que todo pasa por el oficial de cumplimiento. No hay oficiales de cumplimiento excelentes, maravillosos, hay oficiales de cumplimiento que no les interesa el tema o que sí les interesa, pero que no tienen el tiempo para poder ejercer sus funciones. Ese es un caso muy común en SOFOMES, oficiales que sí están preocupados, que sí les importa, que sí quieren hacerlo, pero que a la misma vez tienen 3, 4 funciones más dentro de la entidad, pues evidentemente no les da tiempo de hacer bien la chamba del oficial, que es la más importante y la más riesgosa, además, ¿no? Entonces, a la solución que llegó la autoridad fue básicamente certificar a esas figuras que les llamamos oficial de cumplimiento. La certificación es para absolutamente todas las entidades que están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria, que son prácticamente todas las del sistema financiero, con 3 excepciones: las AFORES, las aseguradoras y las agenciadoras, que están supervisadas por otro lado, ellos no tienen esta obligación. De ahí en fuera, bancos, casas de bolsa, casas de cambio, almacenes, SOFIPOS, SOCAPs, SOFOMES, todo el resto del sistema financiero tiene la obligación de certificar a su oficial de cumplimiento. Esa certificación la va a otorgar la propia comisión, va a requerir una serie de requisitos que ahorita vamos a ver, un examen, y se va a tener que empezar a hacer a partir de ciertas fechas. Ejemplo, si ven la pantalla van a ver un calendario, esto está sacado, un extracto de un documento de la autoridad. Bancos empiezan en junio de este año y de ahí van por varias entidades hasta llegar a SOFOMES no reguladas que empiezan el proceso en agosto de 2016. Es una buena noticia, tienen prácticamente año y medio para hacerlo o para prepararse. Pero les tengo una mejor noticia todavía. Estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de estar en un evento con la Comisión Nacional Bancaria, nos platicaban que las guías de estudio y que el examen va a ser idéntico para todo el sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no se quieren esperar a agosto y quieren empezar a probar el examen con los bancos, lo pueden hacer a partir de junio. No se tienen que esperar hasta que les toque, lo pueden hacer antes e incluso yo creo que es mucho mejor, ¿no? Ahora, nosotros vamos a dar cursos de preparación, talleres de preparación a partir del último trimestre de este año. ¿Por qué no antes? Porque antes nos vamos a certificar nosotros como despacho. Nosotros queremos que cuando vengan a tomar cursos con nosotros para la certificación, ustedes puedan decir, me está capacitando un despacho que ya está certificado, que no tiene que adivinar el examen, sino que ya lo conoce, que ya sabe exactamente cómo es y que me puede dar una muy buena capacitación especializada, ¿no? El examen va a ser en línea, lo van a tener que ir a hacer a alguna universidad de las que están ahí en proceso con la comisión, el ITAM, la Universidad del Valle de México, la NAHUAC, el TEC de Monterrey,
una serie de entidades, la Panamericana, la UP, también está metida ahí. Hay una serie de universidades donde les van a dar las facilidades tecnológicas para hacer el examen. ¿Cuándo publicaron? ¿No publicaron el temario? No lo han publicado, no hay temario, no hay convocatoria. Estamos esperando que salga, apenas salga, evidentemente, con mucho gusto se los comunicaremos. No han publicado nada, ni siquiera para bancos. Bueno, principales requisitos. Contar con nivel de estudio equivalente a licenciatura y 1 año de experiencia comprobable en materia de prevención de lavado de dinero. No quiere decir que hayan sido necesariamente oficiales de cumplimiento en ese periodo, quiere decir que hayan hecho labores que tengan que ver con PLD, ¿no? Para eso necesitarán acreditarlo con una constancia, ya sea de su propia empresa o capacitación, lo que ustedes tengan para comprobar esa experiencia, ¿no? Si no tienen cédula profesional, si no tienen título, deberá demostrar al menos 4 años de experiencia en materia de PLD. Ahora, carta declaratoria manifestando que no han sido sentenciados por algunas cuestiones ahí patrimoniales y encontrados inhabilitados, que no les haya sido revocada una certificación previamente. Esto es imposible porque es la primera certificación que da la comisión. Reporte de crédito, le están pidiendo el reporte del buró de crédito, desconocemos qué peso le van a dar a ese resultado, desconocemos si va a jugar de manera importante en la decisión de la bancaria. Creemos que no, creemos que es un simple requisito. Creemos que es mucho más importante el tema del título profesional y la experiencia. Comprobante de pago, nos platica la bancaria, esto no está escrito, es platicado, nos platica que va a costar alrededor de $1,000 la certificación, que es lo mismo que cuesta la certificación americana que existe desde hace muchos años, que por ejemplo yo tengo y tenemos en el despacho. Es algo muy similar en cuanto al proceso. Y finalmente acreditar el examen de certificación. Les platico, yo tuve el gusto, el privilegio de estar ahí en un diplomado en el ITAM con gente de la comisión que nos acompañaron, nos dieron allí una serie de ponencias y estuvieron de docentes pues en el curso, en el posgrado, y nos hicieron un examen extraído, algunas preguntas del examen de certificación, y la verdad, todos los que estábamos ahí en ese posgrado, tenemos más de 10 años en esto, yo fui oficial de cumplimiento en un banco durante muchos años, todos teníamos experiencia en el tema, y aún así se nos hizo, no complejo, pero se nos hizo capcioso, se nos hizo extenso. Entonces, la verdad es que sí los van a poner a estudiar ya de veras. La verdad es que sí van a tener que ir a la escuelita otra vez y van a tener que prepararse de manera muy seria, muy profesional, porque finalmente eso es lo que está pretendiendo hacer la comisión, profesionalizar el oficial de cumplimiento, ¿no? Me decían acá arriba, la experiencia en materia de PLD no necesariamente deberá ser como oficial, no necesariamente, porque luego hay áreas, hay SOFOMES que tienen áreas, que hay 2 o 3 personas en el área de PLD, el hecho de que tengan experiencia en el área es suficiente. ¿Sirve de algo que la certificación la hagan al oficial de cumplimiento? Bueno, la certificación es forzosa para el oficial de cumplimiento. De hecho, si no la hace, no va a poder ser oficial, le van a pedir un folio. ¿Cuál es el perfil adecuado del oficial de cumplimiento? Híjole, les voy a decir algunos. Si bien no está limitado, se les facilita mucho a contadores y abogados por el tipo de tema que es. No quiere decir que no lo puedan hacer otro tipo de carreras, pero en general contadores y abogados se les facilita un poco. Debe ser una persona dedicada al tema, tiene que estar dedicado a ese proceso de ser oficial de cumplimiento, tiene que tener la capacidad de decidir, tiene que tener autoridad, porque no puede hacer lo que le digan los demás, al contrario, él es el que tiene que decir cómo se hacen las cosas en el tema de PLD. Es un tema, el tema del oficial de cumplimiento es muy delicado, muchachos. Les platico muy rápido porque el tiempo ya está encima. En los bancos pasó algo muy similar hace 11 años. En los bancos no se tomó muy en serio el tema del oficial y prácticamente todos los bancos le aventaron la chamba a su área jurídica o a su área contable. Empezaron las multas, empezaron los problemas, se los platico porque esto yo lo viví en carne propia. Y entonces los bancos entendieron que el tema era serio y que el oficial no era una persona que tuviera que hacer varias
funciones, ¿no? Sino tenía que ser un oficial dedicado a la función de PLD. Entonces los bancos empezaron a profesionalizar a sus oficiales de cumplimiento al grado de que un oficial de cumplimiento bancario hoy es un director ejecutivo o es un vicepresidente ejecutivo, en los bancos grandes particularmente, por una estructura de 300, 500 personas abajo. Es decir, digo, ustedes no son bancos, pero el ejemplo se los pongo porque si bien ustedes no se espera que tengan esas estructuras inmensas, sí se espera que tengan una persona dedicada y certificada en materia de PLD. Y ese debe ser su oficial de cumplimiento, es forzoso, es obligatorio. Entonces, ojo, lo que está haciendo la comisión simplemente es profesionalizar a los oficiales no bancarios. Los oficiales bancarios están más que profesionalizados, pero al resto lo están tratando de meter al mismo estándar, ¿no? Dice, hay muchas preguntas, quieren ahorita al final, con gusto las abro todas y las respondo. Bueno, les platicaba del examen. El examen no está fácil, el examen sí hay que estudiar mucho. No son suficientes las capacitaciones que toman anualmente, porque las capacitaciones que ustedes toman anualmente se refieren exclusivamente a las disposiciones de SOFOMES, a casos prácticos de SOFOMES, a cuestiones exclusivas o dirigidas específicamente a SOFOMES. En cambio, el examen de certificación es para un experto en PLD, y un experto en PLD va a tener que dominar Gafi, Egmont, Basilea, Acto Patriota de Estados Unidos, la ley de bancos, las disposiciones madre de todas, que son las bancarias. Va a tener que dominar el tema de PLD para todo el sistema financiero, no nada más para su tipo de entidad. Entonces, sí hay que estudiar, sí van a tener que prepararse de manera muy seria, ¿no? La comisión publicará convocatorias, instructivos y guías de estudio, no lo ha hecho. La certificación deberá renovarse cada 5 años, va a durar 5 años la certificación de oficiales. Y los que somos auditores debemos certificarnos de manera previa a auditarlos el próximo año. O sea, a nosotros también nos va a tocar. Como les comentaba, nosotros nos vamos a certificar a la primera oportunidad junto con los bancos, y a partir de ahí, ya con la certificación en la mano, vamos a empezar a dar cursos de preparación para SOFOMES y para otro tipo de entidades financieras, ¿sí? En este 2015, muchachas, muchachos, hay mucha tarea. Se las dejo ahí está en la lámina. Hay que tramitar ya ese dictamen, hay que verlo en la lista de personas bloqueadas, hay que actualizar el manual y presentarlo, hay que adecuar el software si es que manejan fideicomisos o si es que la reforma les aplica en algo. Regularizar expedientes de clientes conforme a la reforma, en caso de que manejen fideicomisos. Iniciar preparación para oficial de cumplimiento para certificación. Háganlo este año, no se esperen. Y atender hallazgos de la auditoría. ¿Por qué me refiero a los hallazgos? Si ustedes tramitaron un dictamen técnico y dijeron que todo estaba perfecto, y llega su auditor el año que entra y empieza a hacer observaciones que son recurrentes respecto a este año, a la bancaria le va a llamar la atención que existan observaciones sobre cosas que según ustedes estaban ya subsanadas con el dictamen técnico. Entonces tengan mucho cuidado con que si su auditor tuvo hallazgos, si su auditor algo criticó o algo observó, que lo corrijan, que tengan ahí realmente un plan de corrección, ¿no? Para terminar y para pasar a las preguntas, porque la verdad es que el tiempo ya premia, nosotros somos un despacho especializado en materia de PLD, tenemos 6 años haciendo esto, atendemos todo tipo de entidades financieras y también actividades vulnerables. Por actividades vulnerables me refiero a aquellas empresas o personas que no son entidades financieras, pero que sí están regulados en materia de PLD, como las parafinancieras, los casinos, las agencias de coches, los notarios, etc. Estamos aquí en Guadalajara, tenemos clientes en toda la República. Yo estoy certificado en Estados Unidos en ACAMS. ACAMS es la primera institución a nivel internacional, a nivel mundial, que empezó a certificar especialistas en PLD desde hace ya muchos años. Yo tengo ya prácticamente 9 años certificado. Tenemos experiencia varias personas en el despacho como auditores externos de PLD en despachos grandes. Trabajamos hace muchos años auditando bancos, aseguradoras y otro tipo de entidades en materia de prevención de lavado de dinero. Y tenemos también experiencia como oficiales de cumplimiento. Yo fui oficial de un banco durante 5 años. Soy oficial de cumplimiento de una aseguradora actualmente, junto con la dirección del despacho. También soy oficial de la aseguradora.
Tenemos un gerente de consultoría y de auditoría que también fue oficial de cumplimiento en un par de entidades financieras, en una SOFIPO y en una aseguradora. Entonces, tenemos ahí ya bastante experiencia con la Comisión Nacional Bancaria. Estamos en el directorio de prestadores de servicios de PIRA y estamos como firma autorizada ante Bancomer para hacer las famosas revisiones. Los que quieren cuenta en Bancomer y Bancomer les pide una auditoría especial o de un despacho autorizado por ellos. Nosotros somos uno de esos despachos. Seguramente esta es una práctica que va a desaparecer o que va si no a desaparecer, que va a disminuir mucho ahora con lo del dictamen técnico, pero bueno, ahí está. Y tenemos entre nuestros clientes a instituciones de crédito, aseguradoras, transmisores de dinero, inmobiliarias, consultoras, fondos de gobierno y a más de 250 SOFOMES no reguladas. ¿Qué hacemos? Auditoría externa de PLD es nuestro principal servicio. Damos capacitación varias veces al año, también damos cursos privados. Damos entrenamiento, coaching de oficiales de cumplimiento. Ahora vamos a dar cursos de preparación para la certificación. Elaboración y actualización de manuales. Hemos elaborado más de 80 manuales, 70 y tantos de los cuales ya tienen su dictamen técnico positivo. Los otros están todavía en trámite. Sin embargo, sí es uno de los principales servicios del despacho también. Consultoría, asesoría y en algunos casos, cuando nos lo solicitan, sistemas automatizados con funcionalidades de PLD. Hay 3 servicios ahorita que quiero platicarles muy rápido. Uno es un plan de perfeccionamiento para dictamen técnico. Ha tenido un enorme éxito, gracias a Dios. Insisto, tenemos más de 75 clientes ya con su dictamen positivo, que es la tercera parte de los que ha otorgado la comisión. Ha tenido mucho éxito. ¿Qué hacemos con este programa? Nosotros checamos su manual, les decimos si está bien o está mal, si lo requieren se actualiza, checamos su sistema para ver si cumple con lo que prevé el dictamen técnico, les brindamos asesoría para que ustedes puedan tramitar su dictamen de manera positiva. El tiempo se está acabando, eso sí, pero bueno, ahorita todavía hay algunos trámites en curso. Este es un servicio, insisto, que estamos manejando, que sigue vigente. Y bueno, los invito a nuestro curso de actualización el viernes 8 de mayo aquí en Guadalajara, el viernes 15 de mayo en la Ciudad de México, donde se van a tocar estos temas con mucho más detalle, con mucho más amplitud, particularmente lo de la reforma, lo de la certificación, todo este tipo de temas que ustedes deben dominar y que además tienen la obligación de actualizarse de manera con recurrencia anual. Finalmente, como les platicaba, en el último trimestre de este año y en el primer semestre del que sigue, empezaremos a dar cursos tanto en Guadalajara como en México, talleres más bien, para la preparación de la certificación. Algo muy importante que les quiero platicar es que no va a ser de una sesión, van a ser varias sesiones, va a ser una especie de mini diplomado por la amplitud del tema, por todos los temas que vamos a tener que cubrir. ¿De acuerdo? Y pues con eso, pues muchas gracias y mucho éxito en todo esto, ¿no? Voy a pasar, si me lo permiten, a las preguntas. Nada más que, aquí está. Déjenme. Además de los oficios de las listas de personas bloqueadas, ¿dónde más se pueden revisar? Insisto, van a llegar por oficio. ¿Cómo le damos de alta a las personas bloqueadas? Van a ser capturadas directamente en el sistema. Van a tener que tener una funcionalidad en el sistema para cargarlas a mano. El examen va a ser presencial o en línea, va a ser en línea. ¿Cuándo publicaron el temario? No se ha publicado. La experiencia en materia de PLD no necesariamente deberá ser como oficial de cumplimiento. No, puede ser cualquier persona en el área o con funciones de oficial de cumplimiento. El perfil ya se los había platicado. En caso de no acreditar el examen, se tiene que volver a pagar la cuota. Nos dice la bancaria, nos platicó la bancaria, que van a poder hacer un examen extraordinario con el mismo costo, ¿sí? Si lo reprueban por segunda vez, es decir, si reprueban el segundo examen, ahí sí van a tener que volver a pagar todo el proceso. ¿Qué va a pasar con los honorarios de sueldo del oficial? Por lo poco que se conoce es bastante bajo y la responsabilidad es demasiado alto. ¿Qué opinión tengo? La opinión que tengo es que va a pasar, si no con la magnitud que pasó en la banca, donde un oficial de cumplimiento, no voy a exagerar, un oficial de cumplimiento de un banco grande gana entre 300 y 400 mil pesos mensuales. Evidentemente no se espera eso, ni de chiste, ¿no? Para una SOFOM no es la misma estructura,
pero definitivamente el oficial de cumplimiento se va a empezar a cotizar, porque no todo el mundo se va a poder certificar, no todo el mundo tiene a lo mejor el gusto por el tema o el feeling para el tema, ¿no? Entonces el oficial sin duda va a demandar un sueldo más digno y más acorde, hay que decirlo, más ad hoc al riesgo que asume, ¿no? Algo muy importante, y se los platico antes de seguir con la siguiente pregunta. Acuérdense que la certificación del oficial es pareja para todo el sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se certifican, qué padre para su SOFOM, ¿sí? Pero se les abrió la puerta en otras 6,000 entidades que también necesitan un oficial certificado, incluyendo los bancos. Entonces, no solamente es un tema de cumplir, sino es un tema curricular que les puede traer muchísimos beneficios a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Una duda, las listas de personas bloqueadas no es la misma de la lista negra que publica Hacienda, gracias, no. Es una lista que sí va a publicar Hacienda, pero se va a llamar exclusivamente lista de personas bloqueadas, no ha sido publicado todavía. Aparte de ser intermediarios, administramos cartera. ¿Qué me obligo por esta cartera que le administro a un banco? Si quieren, contáctenme de manera directa, porque esa respuesta requiere, Rafa, una explicación que depende de ciertos factores, dependiendo de qué grado de involucramiento tengan en esa administración de la cartera. Pero en términos generales te puedo decir que te aplica prácticamente todo lo que tiene que ver con monitoreo de transacciones, ¿no? A lo mejor la originación no, pero sí el monitoreo transaccional y la ejecución de los reportes, todo esto. En la información de capacitación reforma, tal la obligación de enviar a la comisión los primeros 15 días hábiles es a partir de 2016. Sí, porque era en enero de este año, pero al no haber formato, la propia autoridad les dijo que hasta que salga el formato, seguramente saldrá hasta el próximo año. Fernando, todo perfecto, gracias a ustedes, Alina. Me llama la atención, de sus 250 clientes, nada más de 75 han aprobado. ¿Qué ha pasado con los demás? Hay varios en trámite y yo te diría que todos los demás es porque no son clientes nuestros ni de manual, ni de dictamen técnico, ni de auditoría. Son clientes para otro tipo de servicios, como lo puede ser exclusivamente capacitación, como lo puede ser exclusivamente coaching, como lo puede ser exclusivamente sistema. Es decir, no todos nuestros clientes tienen todo contratado con nosotros, hay algunos que son nada más de ciertos servicios, ¿no? Los que nos han pedido dictamen técnico y manual, prácticamente todos tienen su dictamen positivo. Si ya tengo mi manual y mi dictamen técnico, estoy en espera de la renovación, ¿debo actualizar mi manual? Sí, lo tienen que actualizar para la reforma, lo tienen que presentar a más tardar el 30 de junio. Me dice Mayeli, que si por $1,000 puede presentar 2 veces el examen, sí. Uno ordinario y uno extraordinario. Si reprueban los dos, se tienen que volver a pagar. ¿Cuándo hay que entregar las listas de personas bloqueadas? Cuando les llegue por parte de la comisión, no han llegado. ¿Usted como oficial de momento también se va a certificar o le cuenta la certificación de Estados Unidos? Yo me tengo que certificar como director del despacho, como director de la firma. Como oficial de cumplimiento no, porque soy oficial de una aseguradora y las aseguradoras no están bajo el régimen de la comisión, de la bancaria, sino de las seguros fianzas. Pero sí me voy a tener que certificar como cabeza del despacho y luego voy a tener que certificar a la firma como tal. Rafa, me comunico contigo. ¿Cuánto cuesta actualizar el manual? Con mucho gusto contáctenos y les mandamos una cotización, depende de una serie de factores. ¿Existe un calendario para las evaluaciones de certificación del oficial de cumplimiento? No, van a emitir una convocatoria. Ahí está el calendario para empezar el proceso, que es el que les enseñé, pero no hay todavía convocatoria de fechas de examen. ¿Es posible que se certifiquen 2 oficiales para una SOFOM? No, solamente puede tener un oficial cada SOFOM. Así es. Y pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos, mucho éxito. Los que no tienen su dictamen, apúrense. Los que no han actualizado su manual, también no dejen que se les venga el plazo encima. Y pues gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Dice, en algún momento la comisión pedirá que se certifique el sistema. No sabemos, no creemos, nunca ha sucedido. Lo que sí es que se los van a inspeccionar después, ¿no? Perdón, ya para despedirme, lo que pregunta Filiberto es distinto a como yo lo había entendido.
si adentro de la SOFOM pueden certificar a varias personas. Oficial de cumplimiento solo hay uno, pero si ustedes quieren certificar a otra gente que cumpla con los requisitos, adelante. Insisto, curricularmente es súper conveniente que lo hagan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a todos y seguimos en contacto. Nuestros datos, por cierto, se los dejo. Están aquí en esta lámina. Igual a SOFOM les va a hacer llegar la presentación, y si no, a Lina, ahí de SOFOM también tienen nuestros datos en caso de que requieran cualquier tipo de consulta, de cotización, etc. Gracias a todos, buen día.